Hola. Me llamo Iván y soy escritor. Espero que encuentres en este vídeo lo que andas buscando. Y que hayas traído antorcha. Bienvenido a La Caverna del Escritor. Este es un vídeo sobre un tema que suele tener diferentes opiniones. ¿Cuándo se considera clásico un libro? Si bien la noción de libro clásico podría aceptarse fácilmente, los criterios para definir qué hace que un libro sea un clásico varían ampliamente. Desde lo cultural hasta lo personal, desde lo económico hasta lo literario, los atributos que definen un clásico son un tapiz de perspectivas. En primer lugar, un libro clásico es una obra típica de su época o que refleja temas atemporales, una historia que resuena con la experiencia humana. Un libro así suele ser duradero y tiene valor intelectual y artístico. Además, un clásico podría reflejar o iluminar un punto particular de la historia, proporcionando información sobre las diferentes épocas y culturas en las que fueron escritos. Uno de los aspectos significativos que contribuyen a la definición de clásico es su mérito literario. La brillantez estilística, la profundidad narrativa, el desarrollo del personaje y la complejidad temática del libro son determinantes clave para mantener un libro como clásico. Los clásicos literarios son obras que han resistido la prueba del tiempo, y siguen siendo relevantes e impactantes a lo largo de los siglos. Otra faceta influyente en la creación de un clásico es su lugar en el cañón cultural de una sociedad o comunidad en particular. Esto incluye su influencia en escritores y artistas posteriores, cómo da forma al pensamiento social o político, y la forma en que la cultura popular lo ha reformulado o apropiado. Además, el éxito comercial y la popularidad del libro contribuyen a la clasificación de una obra como un clásico. La gran cantidad de copias vendidas, traducciones, citas y adaptaciones demuestran la forma en que una obra domina el sentimiento público y perdura a lo largo de generaciones. En el futuro, la antigüedad de un libro es también un aspecto esencial de su estatus clásico. Si bien esto podría confundirse con el significado de que cualquier libro antiguo es un clásico, de hecho, es la relevancia y el valor duraderos de los temas, el estilo y los logros artísticos de un libro a lo largo del tiempo lo que fundamenta su afirmación como clásico. Cuando pensamos en libros clásicos, a menudo pensamos en ciertos géneros como epopeyas heroicas, historias de amor, cuentos de aventuras o dramas trágicos. Estos temas atemporales continúan tocando una fibra sensible, resonando con emociones y experiencias humanas en todas las épocas y culturas, aportando así a estas narrativas su etiqueta clásica. Cada época o cultura nacional puede tener su conjunto único de clásicos. Por ejemplo, en la literatura estadounidense, Matar a un ruiseñor de Harper Lee y El Gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald se consideran clásicos debido a sus elogios de la crítica, su extraordinaria narración y su profundo impacto en las normas sociales y culturales. De manera similar, en la literatura rusa, las obras de León Tolstoy y Fyodor Dostoyevsky se consideran clásicas. A menudo, las circunstancias sociales, económicas o políticas de una época pueden contribuir significativamente a la determinación de lo que se considera clásico. Por ejemplo, el efecto de la revolución industrial en la vida ordinaria, como se describe en las novelas de Charles Dickens, o la descripción del sueño americano, y su desilusión en muchas novelas estadounidenses modernas. A una escala cultural más amplia, los libros que tratan temas generales como la libertad y la opresión, la condición mortal humana, lo trascendental o la batalla persistente entre el bien y el mal generalmente terminan siendo considerados clásicos. La universalidad de estos temas hace que estos libros sean atemporales, y trasciendan las fronteras del tiempo y el espacio. Desde los antecedentes personales del autor, el momento de escribir este artículo, las condiciones económicas y los valores sociales de la época el contexto en el que nació el libro también da forma a su pretensión de estatus clásico. La comprensión del lector se profundiza cuando ancla el libro en su propio contexto sociopolítico y económico. En conclusión, el concepto de libro clásico es tan diverso como el de los lectores y críticos que lo debaten. Su significado está ligado a normas de género, estilo, audiencia, intención del autor y contexto histórico y social. Sin embargo, en el centro de todo esto, el espíritu de un libro clásico reside en su capacidad de hablarnos, cautivarnos e iluminarnos y continuar generando ideas, y cambiando la cosmovisión mucho después de su creación. Si bien el consenso a menudo elude, ciertamente podemos estar de acuerdo en algunas cosas. Un clásico es un libro que ocupa un lugar profundamente preciado en nuestra cultura e historia. Es un libro cuyos atributos formales y estéticos, así como sus temáticas, han resistido la prueba del tiempo. Pero lo más importante es que un clásico es un libro que cambia con nosotros, reflejando nuevos significados e interpretaciones a lo largo de generaciones, manteniéndose vivo en el ámbito de la imaginación humana e instruyendo y deleitando continuamente. A pesar de la vasta extensión de la literatura a través del tiempo y las culturas, está claro que el término clásico no es solo otra etiqueta que le damos a ciertas obras. Tiene un significado inherentemente dinámico y estratificado, interactuando con el pasado mientras resuena con el presente, y invitando constantemente a nuevas interpretaciones y comprensiones desde diferentes perspectivas. Recuerde, la definición de clásico no es finita. Nuestra comprensión de lo que hace que un clásico esté en continua evolución.
A medida que la sociedad cambia, a medida que cambiamos, nuestra evaluación del pasado y nuestro encanto con el futuro da forma a lo que percibimos como tesoros atemporales y, por tanto, a lo que consideramos clásicos. ¿Ha surgido algún clásico nuevo últimamente? Solo el tiempo lo dirá. Pero los numerosos ingredientes que contribuyen a la formación de un libro clásico nos dicen que no se trata solo de la escritura, ni simplemente de los lectores. Es una sinfonía arremolinada de contexto histórico, temas duraderos, mérito literario y valor socioeconómico, que hace del camino hacia el clasicismo un viaje cautivador. Lo que nos dio el mundo clásico fue arte perdurable capturado en forma de lenguaje. Los griegos nos regalaron las comedias de Aristófanes y las tragedias de Eurípides, que todavía hoy se estudian y se repiten. Los romanos, a su vez, nos regalaron obras épicas como la Eneida de Virgilio, que siguen resumiendo la mitología compartida del mundo occidental. El período medieval no se queda atrás, todavía nos sentamos a escuchar cuando los temas de la Divina Comedia de Dante Alighieri se recogen en las narrativas de hoy. Las obras de teatro y los sonetos de Shakespeare del período del Renacimiento se representan, examinan y reinterpretan continuamente durante más de 4 siglos. Avance rápido hasta el siglo XX, tenemos obras de diferentes partes del mundo que obtienen el estatus de clásicas. La delicadeza narrativa de Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, la cruda descripción de la vida de Chinua Achebe en Las cosas se desmoronan o la representación distópica de George Orwell en 1984. Cada uno de ellos ha dado forma a nuestra comprensión de la humanidad y la sociedad. El proceso de creación de un clásico es un proceso complejo, a menudo polémico y subjetivo. Implica una negociación entre las fuerzas de la crítica literaria, la industria editorial, la academia, factores sociales, culturales, económicos y personales. Es un proceso de identificación, resonancia, relevancia y, críticamente, resistencia. Ahora, mientras la literatura continúa enriqueciéndose y expandiéndose, la creación de un clásico sigue siendo una fascinación tanto para escritores, lectores, editores, críticos y académicos. ¿Cree que una novela con prosa iluminada con luces de neón, y un estilo narrativo muy complicado puede dotarse de un estatus clásico en el futuro previsible? ¿O cree que la era del alto realismo, propugnada por la novela del siglo XIX, es el único camino hacia el clasicismo? ¿O tal vez haya una dirección totalmente imprevista que tomará la literatura, y que conducirá a nuevas formas de clasicismo? ¿Los medios electrónicos infundirán a las narrativas digitales el espíritu del clasicismo? Con estructuras narrativas interactivas, múltiples narrativas colineales, narrativas abiertas y narrativas multimodales presentan la posibilidad de crear obras clásicas entre sí. No podemos ver el futuro, pero podemos apreciar nuestro pasado y presente literario por el tapiz diverso, vibrante y rico de la condición humana que representan. La pregunta, ¿cuándo los libros se convierten en clásicos? Por lo tanto, tal vez no se base en anticipar los clásicos del futuro, sino más bien en interactuar con el presente para ver su potencial de desarrollo. Por lo tanto, no importa a qué campo pertenezcas, el tradicionalista o la vanguardia, el esperanzado o el escéptico, el realista o el idealista, es probable que los libros siempre tengan significado. Las variables y sus interacciones pueden cambiar, la estética y los aspectos formales pueden diferir, los temas y su tratamiento pueden adaptarse. Sin embargo, siempre habrá historias que capturen nuestras experiencias humanas individuales y compartidas, narradores convincentes de nuestro largo y arduo viaje de ser humano. Entonces, ¿necesitamos clásicos mientras contemplamos el futuro tecnológico e impredecible? Quizás sí. Los clásicos son los monumentos altos del pasado más vasto, tallados por la expresión de profundas verdades y valores humanos. Son una prueba de que los misterios, alegrías y tristezas de la vida humana nunca cambiaron. Y nos recuerdan recordar, comprender y contemplar a medida que avanzamos. Pero al mismo tiempo, la creación de un clásico debe seguir siendo democrática, abierta e inclusiva. La idea del clasicismo también necesita evolucionar como siempre, adoptando nuevas voces, perspectivas, experiencias, medios y tecnologías. Entonces, la próxima vez que esté reflexionando sobre lo que hace que un libro sea un clásico, recuerde, el poder está en sus manos, y en compartir y perpetuar estas historias atemporales. Finalmente, en palabras de Italo Calvino, un clásico es un libro que nunca ha terminado de decir lo que tiene que decir. ¿No es esa la esencia de la literatura? Susurrar a cada nuevo lector en su propio idioma un cuento nunca contado, de modo que cada narración sea una primera narración y cada narración, un clásico. Los libros destacados hoy como clásicos han seguido siendo influyentes porque pueden interpretarse de innumerables maneras, lo que permite a las nuevas generaciones de lectores y eruditos encontrar en ellos la sabiduría, la empatía y la provocación que buscan. Su perdurable relevancia y apertura interpretativa, sus ricos y múltiples significados, los convierten en seres clásicos vivos que habitan en los corazones y las mentes de los lectores. De cara al futuro, solo podemos especular cuál de los muchos libros que se escriben hoy resistirá la prueba del tiempo y será considerado un clásico. Los que transmiten profundas verdades humanas, son estilísticamente convincentes, desafían las normas predominantes y resuenan con los paisajes culturales y sociopolíticos actuales son probablemente candidatos.
y solo el tiempo revelará su destino. A lo largo de los años, numerosos libros que inicialmente no fueron ampliamente recibidos o recibidos con escepticismo han logrado ganarse un estatus clásico debido a los cambios en los aspectos sociales, culturales y políticos. Entonces, al final, las mareas cambiantes e intangibles de la psique humana continúan sorprendiéndonos al bautizar varias obras en la venerada categoría de clásico. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si te ha gustado el vídeo, puedes dejar un like. Te deseo lo mejor en el proceso creativo. Nos vemos pronto en la caverna del escritor.